Hola, Braulio Espinal, Ledwin Castro, Manuela Mezquita y Nelson Saldívar. Quien le habla, Fernando Buitrago, en este encuentro con un grupo de amigos que tienen todo por decir y lo van a decir. Braulio, presenta a tus amigos, por favor. Sí, gracias, Fernando. Y aquí tenemos a Ledwin Castro, que es licenciado en mercadeo, abogado, amigo, con más de 10 años ya de experiencia en el mundo de los seguros, corredor de seguros. Tenemos también aquí a Manuela Mezquita, abogado, director de los capítulos provinciales de Funglode, que es lo que tratan de todas las áreas del saber que maneja Funglode. Tenemos también del otro, es abogado también, aspirante a la posición de diputado por la provincia de La Vega, de la circunscripción número 1. Tenemos también al doctor Nelson Saldívar, que es urólogo, dirigente deportivo nacional, miembro de la Federación de Baloncesto a nivel nacional. Si me equivoco, me corrige, Nelson. No, está bien, tranquilo. Es así, urólogo y abogado dirigente también. social, comunitario. También se hizo abogado hace unos años. Y nosotros somos que queremos hacer política diferente. Y por eso estamos conectados porque nosotros, por lo menos, ya yo que te conozco, hace unos conversatorios, hace años, entendemos que tú sí, hace ya las posiciones que tú asumes, y eso nos gusta a nosotros también, son neutrales, no son parcializadas, sino cómo lo ve el pueblo y cómo lo ve también tu cabeza. Como tú eres cubano, dominicano, te formaste en Cuba, pero ya tienes un tiempo aquí, conoces la idiosincrasia del dominicano y la de tu pueblo. Entonces esa mezcla hace bastante enriquecedor todos los debates que se hacen contigo y con todo el equipo que nosotros hemos estado trabajando hace unos años a través de nuestro amigo Juan Carlos Espinal, que ha iniciado. Sí. Así que nada, tenemos 2 temas. Hablamos con cada uno de los participantes aquí respecto al tema espinoso, que se está volviendo populista, y por otro lado, controversial, el manejo de fondos de pensiones de las AFP, donde ya están buscando opiniones de los aspirantes a diputados, senadores, a los que quieren repetir de los que están ahora mismo controlando el Congreso. Respeto a esa posición. Y realmente cada uno de los que están aquí, que son profesionales, tienen algo que opinar y aportar al respecto. La dinámica de este grupo es no alargar mucho la participación de cada uno, sino ir al grano, qué opinamos, qué entendemos. Y luego que terminemos el tema de la AFP, podemos entrar entonces en el tema de las elecciones políticas, las elecciones del 5 de julio, la pandemia, lo que vemos, lo que puede ser, y la finalización del supuesto, entre comillas, estado de emergencia, que finaliza, entre comillas, el día 11. Como colofón. Como colofón. De este mes. Y a ver si hay elecciones. Nada, comenzamos. A eso. Yo voy a tratar de calentar la pista. Nosotros estamos luchando, personalmente yo, contra las leyes de la AFP desde su propia creación. Y durante mucho tiempo hemos estado apoyando, por ejemplo, aunque no satisfecho del todo, las propuestas del diputado Ramón Cabrera. No se escucha. No me escucha. ¿Se escucha? Se escucha muy mal. Sí, yo le estoy escuchando, a veces se entrecorta. Se entrecorta. A veces. Pon el micrófono un poquito más a la boca. ¿Se entrecorta? Sí. Ahora bien. ¿Se sigue entrecortando? Ahora está bien. Ok. No, ahora bien. Ok. Que desde el inicio he estado luchando por este tema de las AFP y apoyé mucho a Ramón Cabrera,
que se especializó en este tema para tratar de reformar las leyes. Yo soy partidario de que se vayan las AFP. Sin embargo, veo muy contraproducente que mucha gente que no se dedicó a ese tema, ahora, de manera, a mi entender, populista, han tratado de traer este tema en tiempo de pandemia sin el debido conocimiento desde el punto de vista económico y sin dar soluciones a largo plazo, porque al final no son fondos de pensiones. Entonces, partiendo desde que los que crearon la ley y los que la quieren reformar ahora, lo primero que hacen es que no están en esos fondos de pensiones, sino que se aseguraron no estar en lo que ellos le habían preparado al pueblo para tener. Ahora aparece este tema, a mi entender, evidentemente populista, fuera de contexto, y nada, le doy el mando a Braulio para que tome a partir de ahora el mando de la ronda. Bueno, vamos a hacerlo de manera voluntaria, según uno quiere. Somos pocos. Puede ser que empezar con Ledwin, después pasamos con Manuela Mekiti y después luego con Nelson. Perfecto. Tenemos 3 minutos. Ok. Ya no hay que presentarse porque ya ustedes, Braulio, tú me presentaste. Yo estuve hace un rato conversando con Braulio y con Nelson, o sea, mi postura y lo que yo opinaba sobre todo esto. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo veo contraproducente también este tema debido a varios factores. Mire, el primero, yo soy corredor de seguro y tengo una estrecha relación con los empleadores y también con los afiliados a las AFP, o sea, a la Ley de Seguridad Social en términos generales, tanto AFP como riesgo laboral como ARS. Si nos vamos al tema que nos atañe, que es el tema de la AFP, lo primero es que yo veo es que al inicio de la ley, cuando se empezó a cotizar, se fue, no sé si me están escuchando. Yo te escucho, claro. Te escuchamos. Ok. Cuando inició esto, resulta que los empleadores inscribían a la TCS con unos sueldos muy mínimos, muy bajos. Entonces, las aportaciones que hacía los empleados de la micro y medianas empresas es muy mínimo. Cuando al final de todo, si un empleado se retira ya por cese de funciones, porque cumplió ya los 65 años o porque tiene que pedir el cese de funciones por enfermedad, resulta que lo que ha cotizado es muy poco para que le pongan una pensión. Entonces, si a eso le sumamos que le quitamos el 30% de lo que ellos ya tienen acumulado, entonces, ¿qué le va a quedar? Entonces, otra cosa, ¿a quiénes es que van a beneficiar con ese 30%? Porque cuando el gobierno toma la medida de apoyar a los empresarios que se acogieron al FASE, o porque ya por cese de operaciones de manera fortuita, entonces para el gobierno amortiguar el golpe que le iba a dar directamente a los empleados de ir a su casa sin disfrute de sueldo, decide patrocinarlo con hasta 8,500 pesos para que el impacto no sea tan fuerte. Entonces esas mismas personas van a ser lo que van a ser beneficiados con la ley de seguridad social, o sea, con el 30% de los fondos de AFP. Entonces un paréntesis ahí, exacto, un paréntesis, porque definitivamente el FASE está para los empleados que están afiliados formalmente en una empresa. Exactamente. Entonces, lo otro es que la gran mayoría de este país todavía vive de la informalidad. Santo Domingo es entero. Precisamente, para allá voy. Entonces, yo me pregunto,
¿hasta dónde sería el alcance del beneficio que le va a dar darle el 30% de la AFP, de los fondos que ya tienen acumulado cada empleado, y hasta dónde le va a beneficiar o le va a perjudicar? Porque yo lo que entiendo es que automáticamente, por ejemplo, en el caso mío en particular, yo no cotizo mucho, yo tengo unos 100,000, casi 200,000 pesos acumulados. Imagínate tú, a mi edad ya, cuando yo vaya a pedir mi cesantía ya, que ya no esté laborando, ¿de cuánto me van a poner una pensión a mí? Si me da, y entonces dándome el 30%, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con eso. Ahora, yo lo que digo es que hay que ver cuál es la viabilidad del asunto, si realmente beneficia o realmente perjudica más que lo que beneficia, o si esto es un tema que se pone al tapete porque hay elecciones y a ver qué partido le sacamos a esto. Y otra pregunta que yo me formulo es, ¿dónde están esos fondos también? Si esos fondos están líquidos disponibles para soltarlo o sea, para soltarlo a la sociedad, y de dónde van a salir. Eso es correcto. Con respecto a lo que tú dices, Ledwin, ¿dónde están los fondos? Invertidos. Las AFP lo invierten y le dan un reporte mensual a cada afiliado cómo lo invirtieron, tanto por ciento en construcción, tanto por ciento en redistribución, tanto por ciento en financiamiento. O sea, es un asunto que ese dinero no está en manos del gobierno, porque es un manejo de ley que es del Estado. Entonces el Estado que le permite a las AFP manejar a discreción cómo invierte ese dinero y cómo se gana su porcentaje. La ley le manda a Braulio. Sí, porque el Estado es el órgano regulador de la Ley de Seguridad Social 8701, es el Estado. Y es importante, antes de pasar a Manuel, es importante conceptualizar esto. O sea, no es que se esté a favor o en contra de las AFP. No es que se esté a favor o en contra de nada. Es que la ley manda a las AFP a invertir ese dinero. En teoría, ese dinero está invertido hasta un 97%. O sea, el dinero no está líquido. Braulio, te doy la palabra para que le des el mando a Manuel, que le toca. Pasamos ahora a Manuel Amezquita. Bueno, buenas tardes a todos. Fernando, gracias por la oportunidad que nos da. Mira, para entender todo esto de las AFP, yo entiendo que debemos de remontarnos a lo que es el contexto histórico del Chile, de los Chicago Boys de los años 80. Eso es lo primero que nosotros debemos de entender, y de cómo esa generación de economistas neoliberales traía consigo unos sistemas muy adaptados a una realidad económica que no necesariamente vivía Latinoamérica. A partir de ahí, entonces, eso migra y copa los 34 estados latinoamericanos, de los cuales todavía en 30 funciona el sistema de AFP, y que en todos es negocio. Y que en todos, negocio también. Y que en todo se ve como un negocio abusivo hasta cierto punto. De capaperro. Hasta cierto punto. En el tema de la República Dominicana, nosotros tenemos 651.034 millones de pesos en fondo, de los cuales disponibles en liquidez hay 116,000 millones, según lo que plantean las AFP. Eso es lo que ellos tuvieran líquido. Ahora, el tema sería, como ustedes planteaban al inicio, ¿estamos de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, de entrada lo ideal sería estar de acuerdo, porque todo el mundo quiere que le den su dinero, y hay un tema de rendimiento y de facilidades que no se ha ido teniendo con la ley. Yo te voy a poner el ejemplo de alguien cercano. Esa persona nunca había trabajado en una empresa privada en el Estado, tiene su propia empresa, tiene su oficina de abogados, pero le tocó por una circunstancia del 2004 al 2016 estar en el Estado con una buena posición. Tiene 1.732.000 pesos acumulados. Y de ese 1.732.000 pesos acumulados, cuando va a retirarlos, le dicen no, porque usted no se inscribió
antes de los 45 años. A usted le faltaba un mes para los 45 años. Se encuentra con el primer escollo. Entonces, ¿cuál es el segundo escollo? Él le dice, bueno, pues entréguenme mi dinero. No se lo podemos dar juntos, le podemos dar su pensión. El monto de la pensión, ¿cuál era? 10.032 pesos. Pero ¿tú sabes cuál es el monto que genera ese mensual por 12 años? Porque ellos te hacen un estimado de lo que tú vas a vivir. Entonces... Qué barbaridad. Pero tú sabes cuánto le generan esos ingresos a esa AFP. Le generan 11.138. Es decir, que se estaban quedando todavía con 1.100 pesos más de su propio dinero, al cual no iba a poder acceder, iba a acceder de una manera irrisoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto y qué es lo que hemos planteado? Hay un tapón de personas que hace 15 años se inscribieron a la ley por primera vez cuando salió en funcionamiento en el año, a finales del 2001, principio del 2002. Esas personas que hoy tienen 60 años no tienen las cotizaciones necesarias y tienen niveles de vida muy por encima de lo que las cotizaciones le están brindando. Entonces, esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué hacemos con ese grupo de personas que no va a poder cumplir los 30 años antes de pensionarse? Primera pregunta. Segunda pregunta, lo que decía Lerwin, el 87% de los trabajadores dominicanos son informales. Entonces, tú estarías generando excesividad de liquidez a un sector que es minoritario, ralentizando la economía y trayendo con eso una excesividad en materia de demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, tú vas a adentrarte en una crisis tú mismo. Entonces, ese es el segundo error. Pero ahora viene la tercera pregunta. Como dijo el presidente Mujica hace unos días, es que el principal órgano del ser humano es el bolsillo. ¿Entiendes? Entonces, si el principal órgano del ser humano es el bolsillo y el ser humano tiene unos fondos depositados, lo que nosotros tenemos que buscar, cuáles son los mecanismos que nos pudieran permitir, no necesariamente acceder de manera directa, pero hasta poniéndolo en garantía. Yo de repente me pienso en un préstamo. Un préstamo con un banco, con una parte del dinero que tiene la AFP, un préstamo blando que te permita, como en otros países, acceder a unos fondos de emergencia. Eso puede ser. En Estados Unidos tú puedes acceder a tu fondo de pensión como garantía de tu casa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo veo aquí? Hay que buscar, porque sí, FASE viene a paliar un poco, pero tenemos que estar claros de algo. Los 8.500 pesos que FASE te paga y el mismo decreto que emite FASE no obliga a las empresas a completarle su salario total. Los insta, pero no los obliga. Entonces tú también estás teniendo en un periodo de 60 días un grupo de personas que pueden ser asalariados de una manera ventajosa dentro de la sociedad dominicana, que hoy por hoy se están viendo afectados con 85.000, con el 90% de su salario rebajado. 8.000. Con 8.500 de 100.000 pesos. Por ejemplo, 8.500 de 100.000 que tú ganas. Y yo creo que esa es la gran disyuntiva. Esas personas que tienen buenos salarios, ¿cómo es que nosotros como Estado le vamos a suplir esa necesidad? Es bueno que Manuel participara siempre y cuando no se sumerja demasiado, porque desgraciadamente, y para bien y por desgracia, es candidato. Entonces, el populismo es demasiado peligroso para un candidato. Sí. Bravo. Vamos a pasar ahora a Nelson Saldívar, doctor, que también tiene su punto de vista. Mira, buenas tardes. Adelante, Nelson. Y gracias, Fernando, por la oportunidad y a los muchachos. No, del grupo. Sería bueno verte. ¿Me están viendo? ¿No me ven? Sí, yo te veo. Ah, ahora te veo, sí, ya. Yo te veo. Lo que pasa es que Manuel me tocó parte del tema de que yo había, inclusive hice algunas notas aquí, luego de la conversación que tuve con Braulio, perdón, y con Cuidado. Y nos remontamos, me remonté especialmente a esa idea
neoliberal que tenía el Chile de los 80 y los 90. Y traje a colación algo sobre un político español y que lo tuiteó hace varios días, que es Íñigo Errejón, que decía que los neoliberales dicen que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano. Y decía Manuel ahorita que Correa o no sé quién fue que dijo, o Mojica dijo que el primer órgano del ser humano es el bolsillo. Entonces, este político español decía algo muy claro con relación a la pandemia, lo que estamos viviendo ahora. Ok, el bolsillo es bueno, el dinero es bueno en los bolsillos de cada quien, pero con ese dinero yo no hubiera comprado una unidad de cuidado intensivo, ni una cama en ningún sitio, ni hubiese tenido los hospitales preparados. O sea, aquí toda la teoría que pueden tener los economistas, la teoría que pueden tener los abogados, la teoría que pueden tener cualquiera, se reduce, o por lo menos yo la veo así, a algo más práctico. Y es que a la hora de que pase otra calamidad como la que estamos viviendo ahora, con una pandemia de que los recursos son finitos y se nos pueden agotar, y los estados no están preparados para paliar una pandemia como la que tenemos, el dinero en manos de las personas, ¿en qué se va a invertir? Si yo ahora le digo, ok, vamos a entregar el 30% de lo que tú has ahorrado, primero tengo que sacar ese dinero de algún sitio. Tengo que traspasarlo a la economía individual de cada quien. Y ese cada quien, esa persona, ¿qué va a hacer con ese dinero? Ok, se va a comprar un iPhone. Nelson, Se va a comprar, dígame. Déjame leerte una joyita que me dijeron hoy. Le hice un captura y todo. No caen mal esos chelitos para un antojito. Y el internet ya es parte de la vida y la vida debe tener algún motivo. Por Dios. Una perla, Yo lo veo más simple. Ese dinero, dinero que ya está colocado en fondos de inversiones que están generando un interés, que están generando un capital. Ok, yo diré como cotizante individual, pero yo quiero mi dinero ahora, pero hago la pregunta, ¿para qué quiero mi dinero ahora? A largo plazo, ¿qué voy a tener? Entonces, todo se reduce y toda la teoría se va a reducir a que los estados, después de esta pandemia, tienen que saber que tienen que preparar sus economías, su infraestructura en salud, por el caso que nos ocupa, en mejorarla, que al final ese dinero bien invertido, que es donde está el punto, porque el punto no es que si nos lo reparten o no, el punto es que los que crearon la ley pueden tener la ventaja y la ganancia de ganar los intereses, pero de alguna manera tenemos que pensar, y el grupo que está tratando de reformar la ley, sí hay que reformarla, pero ese dinero debe ser mejor invertido y no pensar en sacarlo y ponerlo a disposición del pueblo, porque esa no es la solución. Y que solamente sería entre un 10 y un 12% que tuviera acceso a ese dinero. Exactamente, todo lo que tú dijiste, que es un populismo que yo escucho a veces, diputados y aspirantes, que para ponerse en la ola que hay. Sí, queremos los fondos, yo siempre hago la pregunta, pero ¿de dónde primero lo vas a buscar? ¿Y para qué lo vas a hacer? ¿Qué van a palear con ese dinero ahora? ¿Qué van a hacer? Porque los fondos no están ahí. Los fondos no están ahí. Si están construyendo un edificio con los fondos, bien te pudieran dar la pared del segundo piso. Exactamente, del segundo piso. Mira, es una locura. Es mi opinión. Mira, para ir finalizando. Te interrumpí, Nelson, perdóname. No. Ya, yo de mi parte era la opinión. Quería recabar porque ya Manuel, ya Leo y ya Braulio y usted ha puntualizado ya. Era simplemente bajarlo al sentido común. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero y de dónde lo van a sacar? El menos común de los sentidos. El menos común. Mira, Braulio. Yo, con el tiempo corto que tenemos, que creo que son 40 minutos que da Zoom, no estoy seguro. Sí. ¿Tú sabes qué tiempo queda, Fernando? Son las 1:32, comenzamos a las 5 en punto, ya tú sabes, lo que quedan son 10 minutos. 8 minutos. 8 minutos, ok. Pero, bien. pero todavía Entonces, el sistema no me ha dicho que se va a acabar y me da 10 minutos, así que pues dale mira, para allá. Yo tengo 3 puntos que estábamos pensando ahorita. Primero, y déjalo abierto para un segundo encuentro. Déjalo abierto para un segundo encuentro porque esto le vamos a dar duro. Okay.
Sí. Y mira, La mayoría de las personas que tú escuchas en la calle o en las redes sociales que están exigiendo su 30%, ni ellos saben cuánto tienen acumulado. Te lo aseguro. O cuando tú vienes a ver, no tienen ni un peso. Porque hay mucha gente aquí que creen que es que el gobierno va a buscar todos esos millones que se dice que hay y se lo va a repartir a la gente, a los pobres. Entonces, al que no tiene trabajo o al que está cesante. O sea, hay un concepto de la gente que está errada en ese pensamiento y de verdad te lo digo. Yo te lo digo porque conozco gente que siempre dice, hay que hacer una lucha por el 30% y te aseguro que ese no tiene un kiki que yo creo que el Edwin lo conoce. Ese no tiene un kiki en la fondo de pensiones. Y ese anda reclamando que le den el 30%. Y tiene un chat haciendo ¿cómo te digo? Manifestaciones virtuales. No manifestaciones le está haciendo por ahí. Para que se unan. Ya tenemos 10 minutos nada más para terminar. Yo quiero... Entonces, ese por un lado. Por el otro lado, es un lado que está equivocada la gente y la mayoría realmente es así que lo está viendo. Que creen que el gobierno va a repartir todos los cuartos para los pobres. Segundo. Mira. Dale, espérate. Deja que Braulio termine un minutico. Sí. Voy a dejarlo en dos. Detrás de todo esto hay un interés de meterle manos a la AFP. Porque de alguna manera u otra quieren abrir el debate para presentar en el Congreso una reforma a la ley de seguridad social. Yo creo que atrás de todo esta maraña que hay. Yo estoy de acuerdo con la reforma completa del sistema de seguridad social del país. Entonces, hay que hacerla. Sí, deja que Braulio termine, déjale que Braulio... Ok, pero te estoy diciendo que yo no estoy diciendo que para bien o para mal, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy diciendo que están tomando como bastón, como pie de apoyo, este supuesto reclamo popular para introducir al Congreso una reforma a la Ley de Seguridad Social donde las AFP no tengan cómo oponerse a dicha reforma, porque el pueblo es que la está exigiendo. Entonces creo que hay un ingrediente por ahí que a mi parecer está funcionando a la perfección respecto a ese tema. Entonces, concluyo mi tema ahí porque ya no se termina. No, y no va a dar tiempo a pasar a la política. Manuel. Fernando, para finalizar, no le tenemos miedo a que siga un tema populista porque somos candidatos. Más bien entendemos que la sensatez es lo que debe de primar, tal y como dice Braulio. Definitivamente hay que hacer una reforma. No puede seguir el negocio siendo tan redondo para solamente un grupo. Aquí tenemos 5 AFP. Los bancos, los dueños de bancos son los dueños del dinero. No lo queremos. Los dueños del país, los dueños del mundo, los dueños de las crisis, los dueños de la guerra, los dueños de la reconstrucción de los países después de la guerra. Entonces, ahí nos vamos a Galeano. Exacto. Y destacar que de los 656,000 millones líquidos solamente hay 117,000. Y el 30% de los depósitos de los fondos son 193,000. O sea que no sería posible acceder de manera directa y rápida a los 193,000 millones. Hay otros mecanismos, creo que debemos de seguir estudiándolos. Sí estoy de acuerdo con que hay que reformar la ley. No podemos seguir teniendo una ley que no beneficie al que está poniendo su dinero ahí y que nosotros de manera rápida no podamos acceder a nada más que a esperar que luego ellos quieran devolverlo en una manera que solamente sea provechosa para ellos. Gracias, Manuel. Me toca a mí cerrar. Braulio me conoce. Braulio, ¿tenías algo que...? Una convocatoria para el martes que viene. Por supuesto, por supuesto. El martes que viene podemos hacer una convocatoria a las 5. El martes que viene creo que es muy lejos. Ahora mismo todos los días, yo no estoy diciendo de todos los días, pero hay que hacerlo de manera, al menos con 3 días por el medio. Miren, Braulio me conoce hace un tiempo, sabe que yo soy un estudioso empírico del tema de la manipulación de la información, el control de masas. Soy un fanático de Gramsci, vengo del marxismo, o sea, ya ustedes saben que yo soy
izquierda radical, con muy buenos amigos en la extrema derecha. Y bueno, que Nelson hablaba de Íñigo, yo soy más fanático al grupo que él dejó, pero vamos allá. Pero Okay. sí, tengo una buena foto con Juan Carlos Monedero, que me la tiré aquí. Okay. Así que ya tú sabes por dónde vamos. ¿Qué pasa con esto? Accedemos al populismo, Excelente. estamos en campaña, no podemos olvidar nunca el ingrediente de que estamos en campaña, de que estamos en una campaña virtual, y los que tienen un poco de sentido común, disculpa Manuel, que están en campaña, gente que yo conozco que dominan este tema a la perfección, y cuando vean este video sabrán quiénes son. Incluso meto en este baúl al diputado Ramón Cabrera, que sabe perfectamente lo que está pasando con esto, y que es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un tema el coronavirus era lo principal. De pronto, INAIPI, de pronto, Duquesa, de pronto, y nos tienen de una cadena a la otra, y no nos dejan a este tipo de sociedad tan mediatizada, tan invadida por prensa chatarra, y con gente conectados al chat que ni saben usar el celular y mucho menos estudiar a través de lo que reciben de chat, y mucho menos separar la información buena y la información mala. Entonces, ¿qué pasa? Estos temas no son nuevos. O sea, la reforma de la seguridad social requiere de reforma ya. Ahora, es ya. Es en campaña que vamos a estar hablando de estos temas. Ajá. No. Y entonces, desde el 2001, ahora es que ustedes se desayunaron que había que hacerle una reforma a la seguridad social. Ahora. Exacto. Y la reforma comienza por tratar de vender que hay que repartir unos cheles que ni cubren a la totalidad de la población, y mucho menos no están disponibles. Es así que se quiere. Entonces, en verdad, estos grupos de diputados, algunos seguros con conciencia porque creen en esa cosa, y otros porque se han dejado de llevar, porque si dicen otra cosa, el pueblo les va a penalizar con el voto y 2 o 3 voces populistas. Están llevando a una farsa, a una gran farsa, que pienso yo que o la tumba el fin de la cuarentena o la tumban las elecciones. Pero hasta ahí va a llegar este tema, porque a esos que están promoviendo no le interesa absolutamente la reforma de la seguridad social. Y menos cuando aquí se sabe cómo funcionan esos lobbies de la banca. Esos lobbies de la banca no son fáciles y tienen el juego muy pesado, y son capaces de a un diputado o a un senador hacerlo renunciar. Ok, Braulio, cierra. Gracias a todos, gracias a Ledwin, a Manuel y Nelson, Fernando. Será hasta la nueva entrega con Muro 360, con este tema y el tema ya político de elecciones. Buenas tardes, muchas gracias. Así mismo es, no se vayan. Regresamos.